Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer el cálculo del valor económico agregado, EVA por sus siglas en inglés. Hay un video donde explico teóricamente qué es el EVA. En este caso nos vamos a enfocar solamente a hacer el cálculo de lo que viene siendo un caso real. Ok, por un lado tenemos el estado de resultados de una empresa X de dos periodos. Tenemos el balance general de la misma empresa, o sea, está la situación financiera y lo que necesitamos para el cálculo del EVA son algunos datos de mercado. Por ejemplo, qué tan riesgosa es la empresa en relación a la industria, en cuánto está actualmente la tasa libre de riesgo, en cuánto está pagando, cuánto rendimiento está dando el promedio de la industria en la que se encuentra la empresa, cuál es el precio por acción, cuánto es el dividendo por acción, cuánto es el costo de la deuda de largo plazo y cuánto es los documentos por pagar. Pues bueno, vamos a empezar por cada una de las partes. El paso 1 es conocer el NOPAT. ¿A qué le llamamos NOPAT? Es a la utilidad de operación neta después de impuestos. Ok, ¿cómo lo calculamos? Pues simplemente la utilidad de operación antes de impuestos e intereses, mejor conocido como EBIT, le restamos los impuestos. Esa utilidad de operación, pues la calculamos fácilmente, ya aparece de hecho, es cuando a la utilidad bruta le quitan todos los gastos operativos, nos da la utilidad operativa antes de impuestos e intereses. A esa utilidad de operación le vamos a restar los impuestos, entonces en este caso los impuestos que vamos a restar son los impuestos actuales, los diferidos no, ¿ok? Y ya tenemos nuestra utilidad ya tenemos nuestro famoso NOPAT. ¿Qué es el NOPAT? Es la utilidad de operación neta después de impuestos. ¿Cuál es la diferencia entre utilidad neta después de impuestos y utilidad de operación después de impuestos? Que el NOPAT no considera la estructura de capital, o sea, no considera los gastos financieros. ¿Ok? Ese es el primer paso, calcular lo que llamamos NOPAT. ¿Ok? Ojo, cuando aparecen aquí impuestos, los impuestos que vamos a quitar, no vamos a considerar el PTU, porque el PTU, bajo las normas de información financiera, ya es un gasto financiero, no un impuesto. ¿Ok? Bueno, paso 2. Nosotros necesitamos calcular el capital invertido. Cuando nosotros hablamos de capital invertido, o la palabra capital, nos referimos a la inversión en los activos. No es lo mismo el capital invertido que el activo total, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo calculamos el capital invertido? Bueno, al activo total, como tal, en el caso 2000, voy a pegarles los años, ahorita digo por qué. Cuando tenemos información de 2, lo tenemos que hacer en ambos años. Pues, toman Excel, nomás lo arrastramos. Al activo total le vamos a restar aquellas inversiones en efectivo o equivalentes. ¿Ok? En este caso aparece la cuenta junta, efectivo, inversiones temporales. Entonces nosotros le vamos a restar la cuenta que tenemos en efectivo e inversiones temporales. Ojo, también en el activo fijo o activo de largo plazo o activo no corriente, como le quieran llamar, hay inversiones de largo plazo. Si existiesen, también las estaría restando. En este caso no aparecen. ¿Ok? ¿Por qué le restamos al activo las inversiones temporales? De hecho, la palabra correcta, la voy a pegar de aquí abajo. La palabra correcta es inversiones en efectivo, valores que no representan parte de la operación de la empresa. ¿Qué significa?
Yo tengo invertido en acciones en la bolsa, tengo invertidos en papel comercial, tengo inversiones en el CETE, no están operando, esa cantidad de dinero no está operando y yo la puedo utilizar para, vamos a decir, liquidar deuda, por un ejemplo. Entonces, ¿cuánto es mi inversión operativa realmente? Pues al activo total le resté las inversiones en efectivo. Y otro detalle, el capital invertido solamente se refiere a la inversión que han hecho los socios y los acreedores. ¿Qué significa eso? Que yo voy a restar aquellos pasivos que no causan interés. Por ejemplo, ¿cuáles son pasivos que no causan interés? Las cuentas por pagar, más los gastos acumulados, más los impuestos diferidos. O sea, no son pasivos, pero no me van a cobrar intereses por ellos. ¿Ok? Ya he mencionado en otros videos, documentos por pagar, como existe un pagaré como tal, eh, se considera como una actividad de financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos lo que llamamos la inversión operativa neta. Decir inversión operativa neta o decir capital invertido es exactamente lo mismo, son sinónimos. Entonces mi inversión operativa neta, pudiéramos decir que viene siendo de 1.186 para el año 2016 y 1.129. Entonces la que yo voy a ocupar es el promedio de ambas. ¿Ok? Ahora, lo tercero es, el tercer paso, vamos a decir calcular el famoso WACC. Ya hay un video donde lo explico. Está, de hecho, aquí aparece a un ladito la hoja. Calcular el WACC. Ok. Aquí venía una tablita. Lo vamos a hacer realmente como nos corresponde. ¿Por qué? Porque tenemos la información de lo que viene siendo, tenemos toda la información de mercado. Primero vamos a poner las fuentes. Vamos a poner algo que le vamos a llamar estructura de capital. ¿De dónde estamos sacando el dinero? Lo voy a poner en un color para que se observe. Voy a poner un color hacia azul. Lo vamos a poner con estructura de capital. Lo primero, vamos a sacar todas las actividades de fuentes de financiamiento. Entonces tenemos solamente el último año. Tenemos, perdón, necesito el nombre. Cuentas por pagar, perdón, documentos por pagar. Tenemos deuda de largo plazo. Tenemos acciones preferentes. Bueno, aquí nomás le doy hacia abajo. Tengo acciones comunes y por último voy a tener la parte de utilidades retenidas. Ojo, aquí aparece algo que es superávit, utilidades retenidas y acciones en tesorería. Ahorita les explico qué significa cada una de ellas. Okay. Entonces aquí ya tendríamos nosotros nuestra estructura de capital. A esta estructura de capital pues le vamos a llamar total de financiamiento. Y los valores de cada una de ellas pues simplemente aparecen en un lado, así que estamos en Excel, vamos a arrastrarlo. Aquí le vamos a hablar el monto, estamos hablando del monto en dinero. Aquí le vamos a decir la ponderación. Aquí voy a decir costo antes de impuestos. Le voy a poner tax para que quede más cortito. El costo después de impuestos, tax, para
Lo voy a tener que ajustar un poquito el texto. Ok. Y por último vamos a tener lo que llamamos costo ponderado. Ok. Y traeremos esta línea hacia acá. Cuando yo quiero sacar el monto de las utilidades retenidas y yo manejo algo que se llama superávit de capital. Superávit de capital significa que la empresa ha vendido acciones nuevamente en el mercado y ha logrado recabar cierta cantidad de dinero. ¿De acuerdo? O sea, la empresa sacó de las acciones que era poseedora, sacó y vendió en el mercado y obtuvo 347. ¿Y qué se llama acciones en tesorería? La empresa es algo típico, que se dedican a comprar y a vender sus propias acciones. Cuando yo digo que las vendió, tuvo dinero, se llama superávit. Pero también puede darse el lujo la empresa de que la recompre en el mercado. Hay cuenta que la empresa se financia con el mercado, o sea, emitió acciones, y llega un momento en que la empresa su mejor decisión es comprar sus propias acciones. Y es una forma de respaldar a los inversionistas, de generar confianza. Es decir, yo estoy invirtiendo en mí mismo, yo confío en mí como empresa y al invertir yo en mí mismo, o sea, comprar mis propias acciones, hago que el precio de las acciones se suban. A eso le nombramos acciones en tesorería. ¿Qué significa? Eran acciones que estaban en circulación en el mercado y la empresa la está recobrando. ¿De acuerdo? Le está agradeciendo al mercado, gracias por haberme apoyado, juntos ganamos dinero, pero ahora yo te voy a recomprar porque yo quiero que la parte controladora siga teniendo un mayor control sobre la empresa. Ok, ¿qué significa eso numéricamente? Que nosotros vamos a sumar la cantidad de dinero que la empresa acaba de obtener por enviar, por mandar una nueva emisión de acciones más las utilidades retenidas menos las acciones en tesorería. ¿Ok? Y representa una enorme cantidad del total de financiamiento. Entonces ya tenemos el total de financiamiento, ya podemos hacer la sumatoria. Y esto es la cantidad total invertida, ya sea por los accionistas o acreedores. Acreedores estoy refiriendo a alguien que me va a cobrar intereses. Entonces ya vamos a sacar el peso que tiene cada una de ellas en relación al total, como ya lo habíamos hecho cuando calculamos el WACC. Vamos a poner en porcentaje. Vamos a darle un decimal nada más. Y arrastramos. Ok, todo en porcentaje. Y quedamos que le vamos a dar un decimal. Ok, ahora el costo antes de impuestos. En el caso de cuando son deudas es muy fácil, pues el costo es explícito. Así que yo digo costo antes de impuestos y digo que el costo de los documentos por pagar es del 5%. Ojo con estos documentos por pagar. Depende a quién se los debamos. Y hay un pagaré, pero la mayoría de los proveedores, si es que son proveedores, nos hacen firmar un pagaré, una factura. No nos quieren cobrar intereses. Entonces puede ser que sea el costo de cero, pero también existe la posibilidad que sí nos quieran cobrar intereses. Cuando sí, cuando no. La mayoría de las empresas dan algo que llamamos crédito comercial y a pesar de que está estipulado un interés, no se cobra. ¿Por qué? Porque lo que se quiere mantener es la relación entre cliente y proveedor. En este caso estamos considerando que sí nos lo quieren cobrar y si no lo cobran y se llama es del 5%. Bueno, más barato que financiarse de otro modo. ¿Ok? Tenemos también el costo de la deuda de largo plazo, simplemente 8.15. Vamos a ir un crédito barato para estos tiempos.
Las acciones preferentes, ¿cómo sacamos su costo? Cada uno de ellos ya expliqué en otro video. Las acciones preferentes, pues simplemente ustedes dicen cuánto le están dando de rendimiento a la accionista preferente. Pues yo digo cuánto le pagué de dividendo, es su ganancia, y cuánto invirtió el accionista preferente, pues tuvo que comprar la acción. Ok, ¿cuánto me cuesta a mí tener un socio preferente? Es cuánto le doy a ganar. ¿Qué rendimiento le doy a ganar al accionista preferente? Pues digo, lo que le doy a ganar entre lo que él invirtió es su rendimiento. Y estamos hablando que le estamos dando a ganar un 7.93%. Puse dos decimales. Voy a dejar uno nada más para todos los casos. ¿Ok? Caso de las acciones comunes, aquí sí tenemos que aplicar el modelo CAP o modelo MPAC, ese modelo creado por Sharpe, que le dio el premio Nobel en los años 90. Entonces nosotros decimos que sería cuánto rendimiento tiene que dar esta empresa a sus socios comunes, a sus socios ordinarios. Pues dice, no puede dar menos que la tasa libre de riesgo, así que le vamos a hacer, tenemos que darle un premio. ¿De qué depende el premio? Pues depende del beta, qué tan riesgosa es la empresa en relación a la industria, que va a multiplicar a cuánto está dando la industria en relación a la tasa libre de riesgo. Entonces tenemos que nos está dando un 9.2%. Y ahora, ¿cómo calculamos el costo de las utilidades retenidas? Ya habíamos dicho que el costo de las utilidades retenidas es la cantidad de dinero que no se va a dividendos, o sea, la cantidad de dinero que ya pertenece a la empresa, ya es sumatoria del patrimonio, o sea, ya es parte del patrimonio de la empresa porque es una utilidad neta después de impuestos. Una parte se va a dividendos y el resto se va a utilidades retenidas. Entonces hay un costo de oportunidad o una o la otra. Por lo tanto, el costo de calcular cuánto me cuestan las utilidades retenidas es la misma fórmula que el de las acciones preferentes. Ya tenemos los costos antes de impuestos. ¿Cuáles van a tener escudo fiscal? Pues los que tienen escudo fiscal son estos dos. ¿Por qué? Porque son capital de deuda. Es dinero metido por los acreedores. Yo voy a pagarles intereses. Y los intereses, y lo dice, son deducibles de impuestos. Restan a la utilidad gravable. Entonces, ¿de cuántos son los impuestos? Hay que verlo. No lo noté acá. Me dice el 50%. Es un caso nomás tipo explicativo, cuál es educativo, 50%. Entonces significa que este 5%, la mitad la va a pagar Hacienda, entonces digo 1 menos el 50% que es la tasa impositiva. Entonces solamente a la empresa le va a costar un 2.5 financiarse. Lo mismo va a ocurrir para la deuda de largo plazo. Y lo que pago de dividendos no son deducibles de impuestos. Los dividendos no son deducibles de impuestos, ¿ok? Eso ténganlo muy claro. Entonces, a mí, financieramente hablando, o sea, diciendo en relación al costo, a mí siempre me va a convenir, o la tendencia es de que siempre te convenga, financiarte con deuda, ganar dinero con el dinero de los demás, ganar dinero sin haber invertido nosotros. Sin embargo, la capacidad de la empresa para endeudarse es limitada, no se puede endeudar de aquí a infinito. Cuando hablamos del costo ponderado es el costo después de impuestos por la ponderación que peso tiene. Si le sale así de números porque le puso muchos decimales, no se asusten. Déjenlo más uno para seguir con la... Bueno, dejen dos para que se vea un poquito la diferencia. Y simplemente arrastran como fórmula si quieren respetar ese formulario. Lo vuelven a poner en porcentaje y nomás déjenle dos. La sumatoria de cada uno de los costos promedio ponderado es lo que nosotros conocemos con el nombre del WACC. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí
financiarme como empresa, es lo que le voy a llamar WACC. Lo voy a hacer de la forma ortodoxa, este cálculo. Ya tenemos cuánto me cuesta financiarme, cuánto me cuesta mantener los activos. Por último, vamos a calcular ya lo que tenemos. Voy a eliminar esta parte. Le voy a poner aquí calcular el EVA. Para calcular el EVA, previamente tengo que calcular lo que le llamamos ROID. ¿Qué es el ROID? No me quiere ponerlo hacia arriba. ¿Qué es el ROID? Pues es el rendimiento del capital invertido. De hecho, su nombre lo dice, ROID, déjenme ponerlo por acá. Rentabilidad o rendimiento, como le quieran llamar. Operativo del capital invertido. ¿Ok? Entonces, su nombre pues nos debe decir lo que es rendimiento del capital operativo. Vamos a poner aquí como si fuera una formulita. Entonces, si va a ser una fórmula, yo lo voy a poner aquí el igual. Y yo voy a decir que el ROI se calcula de la siguiente forma. La utilidad de operación después de impuestos dividido entre el capital invertido. ¿Ok? Ya tenemos el NOPAT, está en la parte de arriba del cálculo del NOPAT. La utilidad de operación neta después de impuestos es el famoso NOPAT. Y la vamos a dividir entre el capital invertido, que es sinónimo de decir inversión operativa promedio neta. ¿Qué significa esto? Que la empresa está generando un 12.8%. Los activos de la empresa, o sea, el capital invertido de la empresa, invertido por socios o acreedores, me está generando un 12.8%. ¿Y qué se eleva entonces? Pues el EVA es muy sencillo. Nosotros decimos que la empresa va a generar valor económico agregado cuando el ROI es superior al costo de mantener los activos, o sea, el ROI es superior al WACC. Entonces nosotros podemos decir que el EVA va a ser igual al capital invertido por el diferencial que hay entre el ROI y el WACC. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos cuánto valor económico generó la empresa de un periodo a otro. Pues nosotros decimos, voy a poner aquí el capital invertido, perdón, es que se detiene acá arriba. El capital invertido, ojo, no se me asusten con esto que dejé fijo, con este dato cuando lo muevo hacia arriba y hacia abajo, necesito revisar en el video. Capital invertido por el diferencial que existe entre el ROID menos el WACC. O sea, la empresa, en este caso está en dinero, la empresa generó 17.80 de un periodo a otro de valor económico agregado. Por cada peso que invierte la empresa, está dando una rentabilidad del 6.13% una vez considerado el costo de oportunidad, una vez considerado cualquier cosa. Una vez, o sea, mis activos me están generando un 12.8 de rendimiento de ROI y mantenerlos a ellos me cuesta un 6.41, que significa que es más barato mantenerlos que lo que ellos me generan. O sea, estoy generando valor económico agregado. Esta es la fórmula de calcular
la forma correcta de calcular lo que llamamos EVA.